En Cuba, el arte no es libre, y eso no es una opinión, es una estructura. Un sistema que tiene nombre, ICAIC, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Fundado en 1959, el ICAIC fue una de las primeras instituciones creadas por la Revolución, el gran ojo del gobierno sobre el arte cinematográfico. Y no está solo. A su lado opera otro engranaje clave del aparato cultural oficial, el ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Desde su creación, el ICRT ha funcionado como el guardián de lo que se escucha y se ve en las casas cubanas. Nada que se emita por televisión o radio escapa a su vigilancia. Ambas instituciones, ICAIC e ICRT, son caras distintas de un mismo mecanismo de control. Como todas las entidades culturales en la isla, no responden a los artistas, sino al poder. Y el poder, ya lo sabemos, no tolera lo que no puede controlar. Por eso durante décadas, decenas de películas, series, documentales y obras de teatro han sido censurados, recortados, archivados o simplemente prohibidos. Y no solo las obras, también las personas. Actores, actrices, directores, escritores. Artistas cubanos de talento inmenso que un día estaban en la cima y al otro día simplemente no existen. ¿Qué hicieron? Algunos se atrevieron a hablar, otros no dijeron lo que se esperaba de ellos. En este video vamos a hablar de esos rostros, de actores cubanos que un día nos hicieron reír, llorar, pensar, y que hoy están silenciados. Y no importa si toda una generación creció con ellos, no importa si su rostro está grabado en la memoria de millones. Si un día deciden decir lo que piensan, dejan de existir, al menos en los medios oficiales. Porque por supuesto, antiguamente censurar era más simple, ya que el único medio de información y entretenimiento del cubano venía filtrado por el ICAIC. Actualmente, sin embargo, con el internet en manos del pueblo, cada vez es más difícil ocultar lo que en verdad sucede tras las pantallas. Este no es un video sobre política, es un video sobre arte, sobre libertad y sobre lo que pasa cuando una voz incómoda se alza en un país donde eso tiene consecuencias. Así que ponte cómodo, porque vamos a repasar la historia de varios actores cubanos que a pesar de saber todo esto, tuvieron valor para alzar su voz, algunos sufrieron las consecuencias y otros están en la mira. Comencemos. Voy a quedar hablando de lo mismo. No hay comida, no hay comida. Comiendo arroz solo aquí, un pedazo de boniato. Ya eso ya yo lo dije, ya, pero ahora vamos a lo más profundo, ¿no? Es el abuso del sistema contra los presos políticos. Carlos Mazzola, rostro icónico del cine, teatro y televisión cubana, no fue conocido por su silencio, sino por su voz clara y crítica contra el régimen cubano. En los últimos años, Mazzola no ocultó su postura, denunciaba la ineficiencia, la corrupción, la represión y expresaba su apoyo a manifestantes. Llamó dictadura al sistema que gobernaba la isla y exigió la liberación de presos políticos. Por estas razones, sufrió censura sistemática, lo excluyeron de programas de televisión, actores cercanos se distanciaron e incluso su propia prima, Edith Mazzola, se vio obligada a guardar silencio públicamente. Pero ahora un amigo mío me dijo, voy a dirigir una cosa y me hubiera encantado llamarte para que trabajara, pero no te puedo ni mencionar ahí. El 3 de julio de 2024, Mazzola falleció solo en su apartamento en El Cerro, víctima de un zóquipo volémico tras días sin atención médica. Su agonía fue ignorada por el aparato estatal. Ni el ICAIC, ni el ICRT, ni el Ministerio de Cultura emitieron una sola palabra. En sus últimos meses, Mazzola había solicitado un parol humanitario para salir de Cuba, no lo logró, y no solo su voz fue silenciada, su muerte no fue reconocida oficialmente. No hubo homenaje del Estado. La comunidad artística lo lloró espontáneamente, incluso activistas propusieron declarar el 3 de julio como Día del Artista Disidente, en su honor. En el caso de Andy Vázquez, del actor, básicamente, que se ha movido también un grupo de criterios, Andy no está sancionado. Para nada. Andy lo que usó el programa y el personaje que hace en función de un criterio personal. Y eso lo llevó a que se tomara una decisión con su participación dentro de la temporada que ahora se graba. Andy Vázquez, o como lo conocen todos, Facundo Correcto, personaje que interpretaba en el programa humorístico más querido de la isla, Vivir del Cuento. En diciembre de 2019, Andy Vázquez publicó un video en sus redes sociales burlándose del caos en la reapertura del mercado de Cuatro Caminos, un símbolo del descontrol y la desorganización en La Habana. Lo que hizo fue lo que cualquier humorista haría, usar el humor para señalar un problema real. Pero el gobierno no lo vio como un chiste y días después, Andy fue suspendido del programa sin explicación pública. ¿La razón? No hacía falta decirla. En Cuba no se permite reírse de lo que está mal si ese mal tiene sello estatal. La censura fue tan fuerte y absurda que incluso sus compañeros en Vivir del Cuento se vieron obligados a guardar silencio. Pero Andy entendió algo, ya no tenía espacio en su propio país. Don Juan me dice a mí, Andy, fue López Calleja, que él fue el que invirtió, el que hizo toda la inversión en ese lugar, y que lo acusaban de que se había robado no sé qué millones y que no sé qué, y el tipo cuando vio que tú estabas en la gracia, así que se estaba poniendo aquí, digo, yo no lo quiero más de la versión. Un día llegó el ensayo y mi director, que me quiere mucho, llevaba 5 días fajado con toda esa gente de arriba, y ellos lo que me llama un tipo y me dice, van a venir a hablar contigo. Tú, Chedadito, ¿no te das cuenta que le estás haciendo daño a tu programa? Poco tiempo después, Andy Vázquez salió de Cuba y se instaló en Estados Unidos, donde sigue haciendo humor.
un sábado bonito cuando uno amanece sin apagón y el día está lindo y las cosas se ven bien. Me gusta mi sábado, me gusta cómo se ven las cosas cuando son del alma. Ulises Toirac es un humorista, actor, guionista y director, creador de emblemáticos programas como Jura decir la verdad. Fue catalogado en los 90 como uno de los humoristas más populares en Cuba. Pero en los últimos años, Ulises no se limitó a hacer reír, también se atrevió a opinar. En 2019 denunció en Facebook el control absoluto del Partido Comunista sobre la televisión cubana, señalando que lo que ayer era publicable hoy es contrarrevolucionario cuando los directivos cambian de parecer. También aludió al olvido al que son sometidos muchos creadores, pues la televisión cubana ha retransmitido Jura decir la verdad sin pagarle un solo centavo a sus autores. En noviembre de 2024 expresó su pesimismo ante el futuro del país y en enero de 2025 criticó abiertamente la incompetencia del Estado, señalando que ya no le quedan excusas, y apuntó a la falta de incentivos para trabajar, la consolidación de leyes que eliminan libertades y el castigo a la opinión individual. Toirac también ha condenado el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos, como en el caso del escritor Jorge Fernández Hera, y ha expuesto la falta de procesos legales justos. A raíz de sus denuncias, ha sido víctima de censura, con presentaciones canceladas y restricciones laborales impuestas por presiones del Ministerio de Cultura. Tenía planeadas presentaciones en el Café Teatro Bertolt Brecht, pero automáticamente no pudo trabajar allí más. Según él, el Ministerio de Cultura presiona a los organizadores para no contratarlo. Ante el veto oficial, Ulises respondió recurriendo a su humor. Lanzó El Rapidín Matutino, un espacio personal en redes donde conversa con sus seguidores. Pero incluso ese proyecto digital es difícil de sostener por la falta de ingresos. Muchos de nosotros, artistas en Cuba, no salía por ese mismo miedo. Quedar sin trabajo, como le pasó a Camasola, a 3 días sin corriente, sin agua. Abro la nevera de mi casa y empiezo a sentir un olor en la descompuesta. En ese momento, en mi cabeza hizo un cortocircuito. Cada vez que iba a hacer algo como eso, lo comentaba con la familia. Y la familia era que me decía, no. Ese día dije, no, di el teléfono. No lo hice con la idea de irme de Cuba. Yo no me quería ir de Cuba, yo no me quería ir de mi país. Y mal que bien, estuviera haciendo lo que me gusta. Estoy pasando más trabajo con Forrecate, pero bueno, no importa. En mi casa. Otro con un tipo de la seguridad del Estado. 24 horas parqueado ahí. Es un trabajo psicológico. Uli Canello fue durante años una cara familiar en la televisión cubana, protagonista de telenovelas como Asuntos Pendientes o Historias de Fuego, e intérprete en series policiales como Tras la Huella. Fue uno de esos actores que el público reconocía sin necesidad de presentar. En septiembre de 2022 hizo una transmisión en vivo en Facebook en la que explotó contra los apagones, la mala gestión y el presidente Díaz-Canel. Su enojo no fue un desplante anónimo, fue un grito colectivo, y el grito tuvo consecuencias. Pocos días después, fue vetado de la televisión cubana, sacado del programa Tras la Huella y marcado con una lista negra. La prensa oficial lo atacó con dureza. Lo acusaron de traicionar a la patria abandonando a su familia tras grabar su video y se lo retrató como un agitador pagado. Ese mismo mes, Ulica abandonó Cuba. Su travesía lo llevó a Cancún, luego a México, cruzó fronteras y el 19 de octubre de 2022 aterrizó finalmente en Miami. Pero el exilio no fue un alivio inmediato. Relató que sufrió hambre, pérdida de apoyos sociales, crisis emocionales y por supuesto múltiples trabajos, incluido el de personal de mantenimiento en un hotel, hasta que logró rehacerse. Hoy, aunque alejado de la televisión oficial, Ulic refleja una verdad profunda. La censura no solo borra obras, sino que fuerza al exilio a quienes se atreven a hablar. Este sistema no funciona, mi hermano, no funciona. Rigoberto Ferrera es un humorista cubano de renombre, conocido por su aguda crítica social y su estilo irreverente. A lo largo de su carrera, ha utilizado el humor como herramienta para señalar las incongruencias del poder en Cuba. Sin embargo, esta postura le ha valido la censura por parte del régimen cubano. Desde 2007, Ferrera ha sido excluido de la televisión estatal y ha enfrentado restricciones en sus presentaciones en vivo. En una entrevista reciente, el comediante relató que en Santiago de Cuba fue advertido por un funcionario de cultura sobre la presencia de un militar en el público, lo que llevó a que lo declararan persona non grata en el Teatro Heredia. Situaciones similares ocurrieron en otras ciudades, donde recibió amenazas anónimas que reflejan el ambiente de autocensura impuesto a los artistas. A pesar de las dificultades, Ferrera ha encontrado en las redes sociales una plataforma para continuar su labor, utilizando Facebook e Instagram para compartir su humor y hacer denuncias sobre la situación del país. He tenido censura en todo el país. La actriz cubana Juliette Cruz, reconocida por su talento y compromiso artístico, emigró a Estados Unidos en marzo de 2022 junto a su esposo, el cantante Leoni Torres, y sus 2 hijos. Su partida estuvo marcada por la represión del régimen cubano tras su apoyo público a las protestas del 11 de julio de 2021. Junto a Leoni, Juliette expresó su desacuerdo con la violencia ejercida por el gobierno contra los manifestantes, lo que resultó en represalias que incluyeron la pérdida de oportunidades laborales y vigilancia constante por parte de la seguridad del Estado. En una entrevista, Leoni reveló que su hijo
hijo fue agredido en la calle y que la policía los vigilaba frente a su casa, lo que los llevó a tomar la decisión de emigrar para proteger a su familia. Desde su llegada a Miami, Juliet ha continuado su carrera artística. Sin embargo, en una entrevista, expresó que aún no tiene intenciones de regresar a Cuba debido al dolor que le causó su partida y la necesidad de sanar muchas heridas. Después de ese live, después de esas publicaciones, ya mi manager no conseguía trabajo, no te ponen en la radio ni en la televisión. Me asaltan a mi hijo después en la calle, andaba con otro amiguito, le dan unos golpes a que le caen atrás a él. La gente, todo el mundo nos miraba en la calle como diciendo, están locos, ¿cómo van a hablar así? Me pararon una persona frente a la casa de estos que son vendedores ambulantes, ¿no? Que andan como con un carrito que venden viandas, y esa persona nos estaba vigilando. Yo tenía cámara en la casa y decía a mi esposa, míralo cómo saca el móvil cada vez que tú entras y sales y te graba y todo. El actor cubano Edwin Fernández, hijo de los emblemáticos artistas Nilda Collado y Edwin Fernández, el inolvidable payaso Trompo Loco, ha sido una de las voces más firmes y valientes dentro del gremio actoral cubano contra la censura y la represión en la isla. Desde hace años, ha criticado duramente la gestión del gobierno cubano, denunciando su control absoluto sobre la cultura, la economía, la política y la vida social. Sus declaraciones provocaron incluso la reacción de Mariela Castro, luego de que él escribiera un post muy directo en Facebook, donde respondía a la campaña oficial de odio contra quienes se atreven a disentir. No solo ha sido valiente al expresarse, sino constante. También ha defendido públicamente a los cineastas y actores censurados en los últimos años y ha apoyado protestas contra el control estatal sobre el arte en Cuba. A raíz del constante acoso, represión y campañas de difamación orquestadas por el gobierno, anunció que se alejaría de los asuntos relacionados con Cuba para priorizar su vida familiar, especialmente tras la muerte de su suegro. Hoy reside en Miami, desde donde continúa su carrera artística y su compromiso con la libertad de pensamiento. Internet entró muy tarde a Cuba. Yo empecé a publicar sobre todo lo que yo pensaba, sobre las medidas económicas desastrosas. Con eso me busqué tremendo problema en el medio de una pandemia. Recibí amenazas de muerte, yo las tengo todas grabadas aquí, le hice captura de pantalla. Cuando le hablé del 11J, de los mítines de repudio, lo que pasó en el Ministerio de Cultura, me trajo como consecuencia un gran ataque en las redes sociales que me citaran al Ministerio de Cultura. Cuando te citan al Ministerio de Cultura es a través de un departamento del Ministerio del Interior. Y que no hablara más, no te vamos a pagar el sueldo durante la pandemia, la ayuda económica. Un día recibí una llamada por la madrugada. No sigues publicando basura porque les puede pasar algo. Sí te lo hacen. Yo no quería irme de Cuba. En mayo de 2025, el actor cubano Frank Andrés Mora utilizó sus redes sociales para denunciar la grave crisis energética que atraviesa Cuba. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Mora criticó duramente al gobierno por los prolongados apagones que afectan a diversas provincias, llegando a superar las 20 horas diarias. En localidades como San Nicolás de Bari y Cienfuegos, un saco de carbón cuesta hasta 1.700 pesos, lo que dificulta aún más la vida diaria de los cubanos. Su intervención generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron su valentía por expresar el descontento generalizado. Sin embargo, tras esta denuncia, Frank Andrés Mora ha desaparecido de la televisión estatal y su presencia en medios oficiales se ha vuelto nula, lo que pone en duda si volverá a participar en algún programa en Cuba. Este caso ilustra cómo la censura y el control estatal limitan la libertad de expresión y cómo el arte y la crítica social se pagan caro en la isla. Y así llegamos al final de este recorrido por las historias de actores cubanos que, más allá de las cámaras, decidieron no actuar sino hablar, que no interpretaron un libreto impuesto, sino que usaron su voz para denunciar lo que muchos prefieren callar. Algunos han usado el humor, la crítica o la razón para exponer las grietas del sistema. Otros han sido marginados, acosados o expulsados de los medios por decir lo que piensan. Y varios terminaron emigrando, no por decisión artística, sino por sobrevivencia ética y humana, porque en Cuba, alzar la voz puede costar la carrera, la familia, el país y a veces hasta la vida. Y por eso es tan importante que sigamos recordando, documentando y amplificando estas historias. Porque el arte verdadero no se calla. Y porque la libertad de expresión no debería ser un acto de valentía, sino un derecho básico. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete y déjame saber en los comentarios qué otros nombres conoces de artistas que han sufrido la censura en Cuba. Hasta la próxima, mi gente.